los datos. Si estoy hablando de medidas posicionales, voy a hablar de datos extremos, y si estoy medidas de tendencia central como la media, ¿qué tanto se separan los datos con respecto a la media? Una de las medidas de dispersión de las medidas posicionales o que acompaña a la mediana va a ser el rango. El rango me habla que va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto ya lo vimos cuando vimos histograma. Entonces, ¿qué me va a decir? Solamente voy a restarle el valor máximo, el valor mínimo, y a partir de ahí tengo el rango. Imagínense así, si yo les digo que me saquen, tengo un valor mínimo de 2, perdón, un valor mínimo de -6 y un valor máximo de 2. ¿Cuál sería el rango ahí? 8. 8, ¿no? Exacto. No se les olvide la ley de los signos, porque después hay gente que te da valores que dices, no, ¿dónde está? El menos por menos da más. Recuérdenlo. Entonces vamos a ir tomando. Entonces en el rango vamos a tener siempre el valor máximo, el mínimo, y del rango que sería todo el conjunto de datos que va a estar contenido aquí, separando al mínimo del máximo. Ahora, vienen los que dependen de la media. ¿Cuáles dependen de la media? La media, que es el promedio del conjunto de datos, siempre va a ir acompañada de la desviación estándar. La desviación estándar me dice qué tanto va a ir despegándose o alejándose cada uno de los valores con respecto a la media. Si yo tengo una mayor desviación estándar, me va a decir que los datos están muy extendidos o se alejan demasiado de la media. Si tengo una menor desviación estándar, quiere decir que tengo poca variabilidad de los datos, en todos los datos están cerca de la media. ¿Cómo a veces puedo saber cuando los datos o cuando los artículos que ustedes leen hay errores? Cuando ponen desviaciones estándar demasiado grandes, yo puedo inferir que las pruebas estadísticas que aplicaron no son las correctas. Mayor desviación estándar me indica que tengo mayor dispersión. Por lo tanto, a veces no es recomendable basarnos en la media. Y si no es recomendable basarnos en la media, ¿en quién sería recomendable basarme? En la desviación estándar, entonces. No, la desviación estándar va acompañada de la media. Entonces, gracias a la desviación estándar, puedo observar que tengo una variación grande de los datos. Entonces, veo y dice, mira, aquí tengo este valor que sobrepasa mucho de la media, 9 valores, 11 valores, etcétera. Entonces, digo, la media va acompañada de una desviación que se da mucho cuando ustedes vayan al laboratorio a los triglicéridos. Imagínense que el promedio de los triglicéridos sea 169 con una desviación estándar de 58. ¿Ustedes qué dirían al momento de ver estos resultados? Pues que hay una ¿Qué gran dirían? incertidumbre en los valores. Exacto. Entonces yo diría, ¿qué decimos? Acuérdense que la media no es el único valor de centralización. Entonces, podría pasarnos como los niños que veíamos en el ejemplo anterior. Tengo un niño de 2 años, uno de 8 y uno de 5. Y si yo digo que en promedio tienen o en media tienen 5 años, pues estarían dando un valor erróneo, porque tengo, ¿cuántos datos se separa el 2 del 5? 3 datos. ¿Y cuántos datos se separa el 8 del 5? Uh-huh. Entonces ya tengo una variación de estos datos que me dice, pues si la media es 5 y se separan más o menos 3 datos, es más del 50% de los datos. Entonces quiere decir que la media no es la mejor medida de centralización. ¿Cuál sería la medida de centralización? Mediana. La mediana, exactamente, Hugo, porque ahí podría decir que tengo 50% de los datos están por encima de 5. No sé cuántos puntos, pero tengo más datos por encima de 5. Y tengo 50% por debajo de 5. Si yo sacara el rango, ¿cuál sería el rango de estos 3 datos? ¿De 6? 6. Exactamente, porque tengo 8 menos 2 es igual a 6. Entonces, yo ahí les hablaría que de este conjunto de datos, pues no lo podría representar yo con una media con su desviación estándar, sino que forzosamente tendría que representarlo con medidas de posición. ¿Ven la diferencia y por qué es necesario que vayamos llevando claro los conceptos de media, mediana y desviación estándar?
Sí. ¿Hasta aquí dudas? No. Rafa, yo sí Entonces, tengo una duda. sí, adelante. Bueno, es sobre, dijo que se usaban como unos programas, ¿no? Alcancé a escuchar que decía que para la media es una que se llama Test Student o algo así. Ah, sí, pero eso lo vamos a ver más adelante, las pruebas Ah, estadísticas. Cuando bueno. nosotros comparamos grupos, eso lo vamos a ver, creo que de las últimas unidades en el programa, déjenles digo qué unidad es. Bueno, me interesaba porque en farmacología me Ujú. dijeron una, pero creo que usted la dijo cuando dijo que era mediana, nomás que no escuché cómo se llamaba. La Udeman-Whitman. Ah, ok, gracias. La Udeman-Whitman lo que va a hacer es que compara las medianas de dos grupos. Tengo dos grupos y me va a decir cuál es la medida de posición central del grupo 1 versus el grupo 2, el que toma el medicamento 1 al que toma el medicamento 2. Normalmente en esos estudios es difícil que tengan una distribución normal y por lo tanto no se puede trabajar con medias y se trabaja con medianas. Entonces, cuando nosotros comparamos los promedios y las desviaciones estándar de dos grupos, vamos a trabajar con T-de-Student. Si fueran más de dos grupos, como lo veremos más adelante, sería una ANOVA. Si estoy hablando de medidas posicionales, pues hablaríamos de dos grupos, una Udeman-Whitman, y cuando hablamos de más de dos grupos, hablamos del Kruskal-Wallis. Entonces, por eso es necesario que nosotros primero sepamos diferenciar entre una media, una mediana, un rango, una desviación estándar, un coeficiente de variación, como lo veremos, para que cuando apliquemos las pruebas estadísticas sean lo más sencillo que hagamos. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, la desviación estándar, regresamos a desviación estándar la vamos a manejar cuando trabajemos con la media, con el promedio del conjunto de datos. ¿Y qué me va a decir esta desviación estándar? ¿Qué tanto se va a alejar cada uno de los datos de este promedio de datos? O sea, ¿qué tanto no lo representa este promedio de datos? Ahora, si yo tengo una desviación estándar muy grande, me va a decir que tengo mucha dispersión en mis datos. ¿Qué quiere decir? Que los datos están muy alejados de la media. Si yo veo una desviación estándar pequeña, pues me va a hablar de que mis datos están muy pegados de la media y no tengo ningún inconveniente. Esa es la parte de la desviación estándar. ¿Yo qué quiero cuando trabajo que la media? Que la desviación estándar sea lo más pequeño que pueda porque me va a hablar que hay menos dispersión. ¿Cómo se saca la desviación estándar? Pues la desviación estándar va a ser cada uno de los valores del conjunto de datos. Por ejemplo, en los ejercicios que hacíamos anteriormente teníamos 20 datos. Cada uno de esos 20 datos le voy a restar la media y lo voy a elevar al cuadrado. Y ojo, puede ser que lo divida entre n-1 o entre n. Si yo hablo de muestra, voy a trabajar con n-1. Pero si yo hablo de población, voy a trabajar solamente con la n. Y es muy importante que lo distingan porque hasta su computadora les dice, su calculadora científica, cuando la traigan, va a decir, oye, ¿qué quieres sacar? ¿La desviación estándar para una muestra o para una población? ¿Qué me habla? Pues si yo estoy hablando de población, quiere decir que estoy hablando con la totalidad de los datos del parámetro que estoy midiendo. Cuando hablo de la muestra, me dice que de un conjunto grande de datos, yo saqué una proporción representativa de estos datos, entonces estoy trabajando con una muestra. Entonces, esa es la diferencia entre población y muestra. Trabajo con población, voy a dividir entre n total, entre el tamaño de la muestra, trabajo con muestra entre n-1. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Qué se hace esa diferencia, profesora? ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque cuando tú estás trabajando con una muestra, le tienes que quitar una proporción. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de medida, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la tendencia central, decimos la media va a ser igual a 0, la desviación estándar igual a 1, y el total que representa, como es con base a la probabilidad, va a ser menor a 1. Por eso le restamos el 1. Pero lo vamos a abordar un poquito más adelante. Nada más que el programa está medio chueco y lo vemos cuando veamos medidas, cuando veamos tendencia central y distribución normal. Entonces, ¿hasta aquí dudas o preguntas?
No, No, maestra. muy bien. Entonces, de esta desviación estándar, como nosotros lo vemos, forzosamente trabajamos con base a una campana de Gauss. ¿Qué me quiere decir? Pues que yo tengo una distribución normal donde una medida central, que es la media, me va a hacer la representación de los datos y lo que se separa con respecto a la media van a ser las desviaciones estándar. Esas desviaciones estándar que las vamos a ver si yo tengo un conjunto de desviaciones estándar más menos una desviación estándar, más menos dos desviaciones estándar y las extremos que serían más de dos desviaciones estándar. Si nosotros lo vemos cuando ustedes como químicos, la mayoría lo va a ver en los gráficos de Levin-Jenny, ¿cómo lo ven? Pues tengo un valor central al cual le llamo media y voy a tener los valores de las desviaciones estándar, más una desviación estándar, menos una desviación estándar, más dos desviaciones estándar, menos dos desviaciones estándar. Y por regla, todo aquel que sobrepasa las dos desviaciones estándar le llamamos los valores extremos y cuando ustedes vean toda esta parte de química, lo verán que nuestras reglas de Westgard me van a decir que todo aquel que sobrepase las dos desviaciones estándar me hablan si yo tengo un error sistemático o aleatorio en mis muestras que estoy midiendo. Si una glucosa me sale muy elevada, pues yo ya tengo que revisar dónde está. Entonces le vamos viendo la aplicación a la estadística porque no solamente es ver cuánto es en promedio en el papel, sino que ustedes ya como químicos lo van a tener que aplicar cuando estén en el laboratorio, cuando estén haciendo experimentos, cuando estén comparando grupos de dos o más placebos, medicamentos, etcétera. Entonces tenemos que irle viendo siempre la aplicación a lo que hacemos. De aquí volvemos a esta parte de la desviación estándar que como veíamos va a medir la dispersión de los datos con respecto a la media, cada uno de esos datos. Me va a seguir hablando de que mayor desviación estándar pues se separan más de la media, menor desviación estándar se va a separar menos de la media. ¿Cómo lo sacaríamos esta desviación estándar? Como veíamos, vamos a trabajar que es la raíz cuadrada de cada uno de los valores 46.3 menos la media 47.6 al cuadrado, la sumatoria para que lo dividamos. Si nosotros hablamos de población, va a ser en N. Si nosotros hablamos de muestra, en N-1. Normalmente en estadística vamos a trabajar con muestras, no trabajamos con poblaciones, a menos que ustedes sean el INEGI y trabajen con toda esa parte o que trabajen todos los pacientes del Hospital Juárez que llegaron a cuantificarse la glucosa, etcétera, pues ahí trabajaremos con la población total del hospital. Entonces, este ejercicio, hasta aquí nos vamos a quedar, este ejercicio lo vamos a retomar para comenzar la clase de lunes y terminar las medidas de dispersión y comenzar con las medidas de forma. Como se pueden dar cuenta, vamos muy bien con respecto a nuestra distribución de temas, con respecto al programa. Y si pudieran hacer de los ejercicios que les mandé para la tarea, podemos tomar el primero para hacer el ejemplo de la desviación estándar y que ustedes saquen la media, la moda, la mediana y la desviación estándar y lo retomamos aunque sea del primero como ejercicio y ver que los conceptos hayan quedado claros de la primera clase. ¿Sí alguien levantó la mano por pregunta o por participación? ¿O se quedó la manita arriba? No es una pregunta, profesora. Perdón. Sí, Es que en el ejercicio se calcula la media aritmética, geométrica, media y moda. O sea, hasta ahora nada más hemos calculado, hasta donde tengo entendido, la media aritmética. Media y moda, sí, pues eso sí es que su podemos. programa no abarca la media geométrica. Entonces, eliminen la media geométrica, que esa no está en su programa. Por eso no la abarcamos. Ok, entonces sería media, moda y mediana y ya. Exactamente.